También hemos hecho una apuesta decidida por la FP dual, ¿vale? Y una educación por la familia y por la educación especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Pinar. Sí, muchas gracias. Bueno, bienvenido al Partido Socialista. El Partido Popular llevamos aquí muchos años trayendo a este pleno que no se reduzcan líneas y nosotros seguimos en la misma línea. Ustedes no, ustedes van cambiando dependiendo de cómo sople el viento. Me parece, y usted nos ha dado los datos un poco sesgados. Mire usted este titular de prensa. El recorte del PSOE en unidades en los colegios andaluces el curso pasado supera al del PP y Ciudadanos. Los socialistas aseguran que la reducción de 413 líneas del gobierno andaluz no tiene precedentes, pero el curso anterior se eliminaron 487. A lo mejor hay que ver los datos enteros, no sesgados. 487 líneas eliminó el Partido Socialista el curso pasado. Y yo le he preguntado desde el año 2012. En el año 2012, 1.417 líneas se redujeron por parte del Partido Socialista. Pero no solo por parte del Partido Socialista, porque el grupo Adelante Jerez se pone aquí estupendo y fantástico. Pero no sé si leen aquí. Aquí arriba pone Izquierda Unida. ¿Quién gobernó Andalucía del año 2012 al año 2014? Izquierda Unida. ¿Cuántas líneas se eliminaron gobernando Izquierda Unida a la Junta de Andalucía? 700 líneas. Por lo tanto, no se pongan ahora tan beligerantes y a echar tantas narices porque todo el mundo tiene un pasado. Y me parece bastante peligroso y triste el discurso que se está teniendo, que me recuerda más un poco al siglo XIX, de querer enfrentar a los que estudian en los colegios concertados con los que estudian en los colegios públicos. Y lo he dicho anteriormente, tan públicos uno y otro porque lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia y los padres tienen la libre elección de elegir centro. Porque dice usted, señor del Partido Socialista, los colegios concertados son muy malos porque segregan. Mire usted, yo estudié en un colegio concertado porque así lo decidieron mis padres. Yo vivo en Icobesa. ¿Sabe usted quién estaba conmigo en el colegio? El hijo de Pilar Sánchez. Por lo tanto, los señores del Partido Socialista lo que tienen que hacer primero es aplicarse el cuento, ¿vale? Porque aquí se pone muy bonito y estupendo hablando de educación pública, pero después ¿dónde meten a sus hijos? En los colegios concertados. Por lo tanto, practiquen ustedes con el ejemplo antes de venir aquí a ponerse a pavonear. Porque yo no entiendo por qué un centro concertado segrega cuando los criterios para acceder a uno y a otro son exactamente los mismos. Usted me está diciendo a mí que el SAFA, que está en las casitas bajas, es un colegio de ricos. ¿Usted me está diciendo a mí eso? ¿Que el SAFA es un colegio de ricos? No es así. Los criterios son exactamente los mismos para acceder a uno y a otro. Es más, puntúa el criterio de la exclusión social para tener más puntos para acceder tanto a uno como a otro. Por lo tanto, no intenten ustedes dividir a las personas entre buenos y malos. Yo seré malísimo. Porque claro, estudiar en un colegio concertado soy prácticamente el demonio, prácticamente. No, señores. Tanto uno como otro pertenecen a la República y hay que apoyar a los dos. A los colegios públicos para que tengan cada vez más medios y también a los centros concertados para que den cada día mejor educación. Porque la educación de hoy es el empleo y la formación de mañana. Que no se nos olvida a nadie. Y lo que no se puede hacer es dividir a las personas entre buenas y malas dependiendo de dónde estudien. Porque los padres tienen libertad para elegir el centro donde quieren estudiar y un centro concertado no es un centro de ricos. Porque yo no soy rico. Porque yo vivo en Icobesa. A lo mejor el hijo de Pilar Sánchez tenía más recursos que yo, pero yo desde luego no. Y para terminar, si podéis pedir la votación por puntos. Ahora lo pide fuera de turno, en todo caso, si quiere votación por puntos. Señora González. Señor Pinar, ojalá todos los colegios concertados fueran como el SAFA. Ojalá, pero no es la realidad. No es la realidad. Si todos los colegios concertados fueran como el SAFA, seguramente no estábamos aquí hablando de esto. Pero la realidad es que vosotros cierran líneas en la pública y abren en la concertada. O sea, no soy yo la que está diciendo que hay colegios aquí y allí. Son ustedes, vuestras políticas, las que ponen de manifiesto cuál es vuestra prioridad. Está clara la prioridad por la concertada, en detrimento de la pública. Si vosotros optáis por la pública, al igual que por la concertada, tampoco estamos hablando nada. Pero es que es en detrimento de la pública. Es ahí donde nosotros queremos poner la mirada. Que vosotros estáis cogiendo el dinero público para ponerlo en el sitio que no es el que es prioritario por nuestra Constitución, ¿vale? Luego, se trata precisamente de eso, de que todas las escuelas hagan una educación inclusiva. Pero resulta ser que según los estudios, que no que lo diga yo, sino que hay unos estudios que dicen que esa educación inclusiva no se da en la concertada ni en la privada, se da en la pública.
Y como estamos apostando por la concertada en vez de por la pública, pues resulta que se están dando estos problemas de segregación, que existen, que son datos que están publicados, que no me lo estoy inventando, que son datos y estudios publicados, y que precisamente por eso tenemos que empezar a poner la mirada ahí en vez de en los efectos que provoca este tipo de políticas en educación. La política que apuesta por la educación concertada en detrimento de la pública provoca segregación por motivos socioeconómicos, y eso es un detrimento para nuestra sociedad democrática e igualitaria y en condiciones de equidad. Eso de la libertad de elección de los padres, señor Espinar, una libertad no es un derecho, usted lo sabe. Yo tengo libertad de expresión, pero no puedo denunciar a alguien porque no me deje decir hasta ese punto no podemos llegar, no podemos llegar. No existe, no está reconocido en la Constitución española que un padre pueda denunciar y exigir que quiere entrar en un colegio determinado por derecho. No existe, no existe. No, yo me sé los números de la Constitución. No existe, de hecho no hay ninguna denuncia ni ninguna sentencia que le reconozca a ningún padre el derecho a exigir que su padre, que su hijo o su hija entre en ese colegio y no en otro, porque no es un derecho reconocido. Porque realmente tenemos que poner en una balanza, y así lo hace la Constitución acertadamente, una cosa es tu libertad y otra cosa es que eso puede provocar cuestiones en detrimento de la sociedad. Sí, porque queremos una educación en equidad. Entonces no podemos darle más valor a tu derecho a elegir que al educar a las familias en condiciones de asegurar la igualdad en el acceso a la educación. Prima la igualdad en el acceso a la educación, por encima de su derecho a elegir. A mí eso me parece bien. A vosotros no. Muy bien, es una diferencia evidentemente ideológica, pero precisamente por eso esa diferencia se está viendo en vuestras políticas aplicadas a la educación. Le estoy diciendo lo que estoy diciendo, claramente. Si no está conforme, yo entiendo que ustedes no están conformes, pero es lo que estamos diciendo, es la diferencia y lo que diferencia a este grupo político. Muchas gracias, señora González. Señora Monedero. Muchas gracias. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera Kika. Y tengo que añadir que, bueno, pues que evidentemente lo que estamos en una situación de agravamiento de esa defensa de el desmantelamiento de la enseñanza pública y deterioro de la enseñanza pública. Siempre para privatizar algo primero hay que desprestigiar lo público, ¿no? Y en eso ya pues llevamos mucho tiempo, tanto en Andalucía como en el resto del país, con ello. En ese sentido, pues evidentemente ahora quien está en el Gobierno es PP, Ciudadanos, con el apoyo de Vox, tomando una serie de medidas totalmente, digamos, privatizadoras. Y quería decirle al Grupo Popular que lo de que el colegio privado concertado al que se le han dado una serie de unidades ahora, eso era una reivindicación histórica. Lo de las reivindicaciones históricas, entonces habría que ver el orden de cuando echó los papeles, porque una reivindicación histórica no es una razón para conceder a la concertada nada. La concertada es una enseñanza que, mientras está concertada, es una enseñanza pública, por supuesto, pero no es la esencia de la enseñanza pública, o no está en la esencia de la defensa de la enseñanza pública. Para recortar líneas de la pública, antes hay que recortar líneas de la concertada. Es una cuestión ideológica, una cuestión de a qué sociedad nos lleva un tipo de educación u otro tipo de educación. Y lo de que libre elección de centro es un derecho, hay derechos que están, digamos, por encima de otros, y el derecho a la educación en igualdad, en equidad, etcétera, está por encima del derecho de que mis hijos vayan a este colegio porque luce más en Jerez estar en este colegio que en el otro. Si no, pues a lo mejor a los hijos de las familias de Majarromaque deberíamos ponerle un autobús para que pudieran ir al colegio que les dé la gana de Jerez. ¿Sí? Bueno, pues saquen ustedes el dinero para eso, ¿vale? Pero lo quitan de la concertada, no me lo quiten de la pública, ¿vale? Y luego, en relación a que esto es algo que viene de PP, Ciudadanos y PSOE, pues tenemos aquí el ejemplo
más sangrante, y es que tenemos un instituto totalmente privado de formación profesional cuando Jerez ha estado solicitando una ampliación de la variedad y la variación y una de los ciclos profesionales que había en la ciudad, y se ha concedido muy poco. No se ha escuchado a todas las reclamaciones que venían desde los centros escolares, desde las AMPAs, etcétera. Y es un instituto privado relacionado muy directamente con un gobernante de Ciudadanos y, además, en suelo municipal. Pues a ver, ¿eso cómo se come? Señor Cabello. Bien. Respondiendo a lo que se ha dicho por parte del Grupo Ciudadanos, decir que si se han aumentado las plazas de profesorado de pedagogía terapéutica, yo les ruego que hagan una llamada al señor Imbroda y les diga que mande uno al Colegio Tartesa. ¿De acuerdo? Porque lo están demandando en la calle. El nuevo instituto de la sección del IES Almunia, que ha empezado a funcionar, ya tiene alumnos, se está dando clase, evidentemente. Sepan ustedes que aún se está funcionando con la electricidad de obra. Con electricidad de obra. No tienen teléfono, no tienen, por supuesto, internet. Al señor Espinar, investigue en el BOJA. Vamos a ver, los titulares de prensa suelen ser engañosos, sí, te dicen número de supresiones, pero no te dicen a lo mejor número de creaciones. Entonces, eso hay que verlo, ¿vale? Y decirle, mire usted, yo hablo por mí, mis hijos han estudiado la enseñanza en escuelas públicas y orgulloso de ellos estoy, evidentemente. La educación pública, la educación es el principal factor de movilidad social y porque parte del principio de igualdad de oportunidades. Y este principio solo se logra manteniendo una escuela pública fuerte que consiga compensar las desigualdades socioeconómicas y que busque la equidad educativa, como se ha dicho. El modelo de libre elección que se atisba porque ya el Gobierno andaluz lo ha estado promocionando, nos tememos que pretende imponer un operador que va a ser la causa de la segregación escolar, fenómeno que limita esa igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque va a ir vaciando de recursos a la enseñanza pública, la va a ir vaciando de recursos para financiar ese incremento de unidades, escuela concertada, privada. Y la escuela pública resulta que es la que trabaja para compensar, para incluir, y ya se ha dicho aquí que la escuela concertada esas cosas no la trabaja. Convertiremos de esta manera la escuela pública en una escuela de beneficencia, como un modelo liberal, ¿no?, que podemos ver en otros países, para pobres y para personas con necesidades educativas de apoyo específico. Y todo ello por un mito, señor Espinar, el mito de que la escuela privada es superior. Y los estudios demuestran que eso no es así, que cuando se detrae el peso del estatus socioeconómico del alumnado, el estatus socioeconómico y cultural de esos centros educativos y sus alumnos, la diferencia se desvanece. Respecto a las proposiciones presentadas por el grupo de Adelante Jerez y de Ganemos, decir que mi grupo va a votar favorablemente a ella y que quiero recordar que el Partido Socialista, desde la Junta de Andalucía, ha sido el autor de la construcción de centros y centros en esta ciudad. Muchas gracias, señor Cabello. Pasamos a votación. Señora presidenta, ¿puedo solicitar el voto por puntos al grupo Adelante para poder votar alguno de las propuestas? Si no, me gustaría explicar el voto de mi grupo. Muchas gracias. De la propuesta número 15, ¿no? Tiene 4 puntos. Sí, si lo acepta el proponente. Señora Monedero, no la aceptan, vale. Pues pasamos a votación. Sí. Se vota en primer lugar, la voy a leer para que no haya confusión, ¿vale?
Pues el punto número 12, que es la proposición del Grupo Municipal Socialista relativa al recorte de línea de educación infantil y primaria en los colegios públicos de Jerez. ¿Voto a favor de la propuesta? Aprobada por unanimidad. Punto número 13, proposición del Grupo Mixto relativo a la segregación escolar por motivos socioeconómicos en Jerez. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por mayoría. Y punto número 15, proposición del Grupo Municipal Adelante Jerez sobre la educación pública en Jerez. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos al punto número 14. Grupo Municipal Ciudadanos sobre el sector vitivinícola del Marco de Jerez. ¿Tiene la palabra quién? Señor Méndez, señor Pérez. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Traemos a pleno una moción que tiene mucho que ver con el vino. Es una moción de respuesta a la incertidumbre que existe actualmente en el sector, y así nos lo han trasladado en recientes encuentros que hemos mantenido con la patronal, en este caso de las bodegas de Jerez, y que viene derivado, por un lado, por las amenazas veladas que existen por parte del señor Trump acerca de aumentar los aranceles al vino europeo y por extensión también que afectaría a los vinos de Jerez, como así lo indica el propio Rafael del Rey, que es el director del Observatorio del Mercado Español del Vino, y también, por otro lado, por factores geopolíticos como es la tensión actual que existe entre Estados Unidos y China, también con Europa, y, por supuesto, por la amenaza que supone pues el Brexit duro con el que amenaza, en este caso, Gran Bretaña. Por otro lado, tenemos también un peligroso precedente, que es el que nos hace también traer esta propuesta, que es el aumento de aranceles sobre la aceituna negra, también por parte de la Administración norteamericana, que tuvo lugar en 2017. Para el que los productores y la Administración pues no estuvo preparada, no fue previsora, y según la patronal del sector, que es ASEMESA, pues tuvo una consecuencia dramática para esta economía, como es, por ejemplo, una reducción del 40% de las exportaciones, repetimos, de aceituna negra de mesa, en este caso a Estados Unidos. Esa reducción del 40% se ha traducido, por supuesto, en pérdida de empleo y en pérdida de bienestar para muchas familias que se dedicaban a este sector. Con todos esos datos, desde Ciudadanos, bueno, pues estamos preocupados, al igual que hemos dicho, que la patronal, que los empleados, que muchas familias, también el Consejo Regulador. Hay que recordar que Estados Unidos es el quinto destino de exportaciones de los vinos de Jerez, con 1,2 millones de litros de vino, medio millón de litros de vinagre y 175.000 litros de brandy. Además del ámbito económico que nos preocupa, en el caso de las exportaciones, también nos preocupa lo que podría afectar, en este caso, a otra industria nuestra como es la industria turística. Hay que recordar que las rutas del vino y del brandy del Marco de Jerez pues es la ruta más visitada de España, con más de medio millón de visitas. Con todo esto, nosotros creemos que hay que estar preparados, hay que minimizar el impacto que podrían tener estas decisiones y estar preparados para estas contingencias, como pueden ser pues este aumento de aranceles o, por otro lado, la quiebra reciente también de Thomas Cook. Son contingencias que entendemos que las administraciones tienen que estar preparadas y que, además, por otro lado, llegan sin avisar, que es realmente el problema. Por eso nosotros en esta moción queremos instar al Gobierno de España para que, siendo previsores, se lleve a cabo un estudio del impacto sobre el sector del vino del Marco de Jerez, el sector, bueno, las consecuencias que tendría pues esa amenaza, si se cumpliera esa amenaza de subida de aranceles. Y no lo decimos por capricho ni por ser alarmistas, es que también hace un par de semanas escasas el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya ha dicho que tenemos que estar preparados, refiriéndose en este caso al sector del vino en Europa y que afectaría, por supuesto, también al sector del vino en Jerez. Como hemos dicho, instar al Gobierno de España para que, siendo previsores, se lleve a cabo un estudio de impacto. En segundo lugar, estudiar la posibilidad de establecer fondos de ayuda para poder paliar las pérdidas, como hemos dicho, que provocarían este aumento de aranceles repentinos, como, además, decimos, ocurrió
pues hace 2 años en el sector de la aceituna negra y que afectó especialmente a la producción en la provincia de Sevilla. Y que además en este sector, en la provincia de Cádiz, se suma la problemática de la sequía, que como sabemos todos, hay numerosas organizaciones agrarias solicitando el decreto de sequía de la provincia porque ya está habiendo muchas pérdidas y lo que no queremos es que se junten todos los problemas en este sector. Y en tercer lugar, nosotros lo que pedimos en esta moción es que España lidere, queremos que España sea líder en el ámbito y en el marco de la Unión Europea para que se plantee una defensa del sector vitivinícola en España, pero nosotros, siendo este el Pleno de Jerez, queremos que se defienda especialmente al sector del vino de Jerez, de las bodegas del Marco, por la tradición, por la historia, por la repercusión y por el impacto económico que tienen en nuestra economía. Con lo cual, creemos que es una propuesta constructiva, una propuesta que pretende ser previsora, que mira por los intereses de Jerez y su industria, probablemente más importante como la industria del vino. Así que solicitamos el apoyo de todos los grupos municipales para esta propuesta. Muchas gracias. Señora González, por el Grupo Ganemos. Gracias, señora presidenta. Bien, nosotros con esta propuesta volvemos a ver la misma política de siempre de Ciudadanos, que defienden mucho las políticas liberales, pero a la hora de llegar los problemas acuden a papá Estado. Entonces, nosotras entendemos que tienen ustedes que hacérselo ver, eso de ser tan liberales para luego acudir a pedir la ayuda. Cuando llevamos a este pleno los acuerdos en contra de los acuerdos internacionales de comercio, el TTIP y los acuerdos CETA, ustedes nos llamaban alarmistas y nos llamaban que no había ningún problema para el vino. Concretamente trajimos uno que ponía en relieve el problema que podía haber para el sector vitivinícola y todos vosotros defendían que no teníamos que intervenir. Muy bien, pues no se interviene, ahora vienen los problemas y entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí intervenimos para dar ayudas. O sea, tenemos que defender que las empresas tengan la libertad de poder intervenir en los mercados de cualquier manera, pero cuando se produzcan daños que nos afecten, entonces solicitamos la ayuda. Claro, muy bien. No vayamos a prever ni a planificar, eso no cabe. Eso no, porque eso los liberales no lo entienden. Muy bien, pues nosotros en ese sentido no defendemos vuestra política, evidentemente. No obstante, como la propuesta, al fin y al cabo, lo que viene es a solicitar un estudio, pues nosotros vamos a apoyar la propuesta en ese sentido. Queríamos solicitarle la votación por puntos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, en este caso, nuestra posición de voto y la exposición que voy a hacer es muy similar a la que hace la compañera Kika de Ganemos. No solo las tensiones entre Estados Unidos y Europa, que no vienen de la nada, no solo el Brexit, sino también que esto viene de antes. Teníamos los tratados del TTIP y el CETA. Hemos traído varias propuestas a este pleno en su momento denunciando los peligros que podía ser la liberalización del mercado del libre comercio y ahora pues parece que nos asustamos. Resulta que cuando metemos el lobo a cuidar de las gallinas hay veces que a veces el lobo se come a las gallinas. Esas cosas pasan y aquí en Jerez, no hay que irse muy lejos, aquí en Jerez ya había una plataforma que era la plataforma del no al TTIP, que ya hizo un estudio, no sé si usted lo conoce, señor Pérez, ya la plataforma del no al TTIP, que por supuesto no le vi, porque siempre lo defendió, ya hizo un estudio sobre el impacto del sector vitivinícola del TTIP. Vale. Gente corriente de la calle que se organizó y organizó un estudio sobre el impacto del TTIP en el sector vitivinícola que tanto nos importa. ¿Lo conocen? Me temo que no, porque no lo ponen en la exposición de motivos. De hecho, la exposición de motivos es casi un copia-pega de un artículo del Mundo, que bueno, que no está bien porque tiene muchos datos, pero bueno, que le digo que hay otras realidades, vamos. Y ya hay un estudio sobre el impacto del sector vitivinícola, que lo hizo la plataforma no al TTIP. Nosotros, igual que en este caso la compañía de Ganemos, vamos a apoyar la propuesta. Creemos que hay que hacer una defensa del sector vitivinícola, no solo a las empresas, también a los trabajadores y trabajadoras asociados al sector.
Pero bueno, que la propuesta no deja de ser un poco vacua y que se centra solamente en un estudio sobre el impacto de la administración norteamericana. Podríamos ampliar ese estudio y ver cómo nos afecta también el Brexit, que no está en los puntos de acuerdo, o cómo nos afecta el TTIP o el CETA con Canadá. No, lo digo, o sea, yo le he dicho, le voy a votar. No, que ya la hemos traído y usted la votaste en contra, ¿sabes? Que el TTIP ya votaste en contra de ustedes, ¿sabes? Que no te preocupes. Que nosotros vamos a apoyarla, pero que queda insuficiente y vacía, también lo consideramos. Muchas gracias. Grupo Ciudadanos. No, que es vuestra. Grupo Popular. ¿Quién lo lleva? Señor Martínez. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Ciudadanos. Lo que pasa que sí es verdad que evidentemente es un riesgo que se aventura contra el marco vitivinícola de la comarca. Los posibles aranceles que pueden venir de Estados Unidos con respecto a nuestros productos. También lo es evidentemente todo lo que se hace referencia al Brexit, porque bueno, también afecta directamente a la línea de flotación de nuestra comarca. Pero también yo quiero aprovechar y abundando un poquito más también en eso de que tenemos que hacer, yo creo que es prepararnos un poco y no improvisar. También quiero hacer alusión a lo que es el Tratado de la Unión Europea con Mercosur, que se acaba de... No está todavía ratificado, que se ratifica dentro de 2 años por medio del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados. Pero sí es verdad que es verdad que es una oportunidad, por ejemplo, el Tratado de Mercosur, porque se nos abre un mercado de 300 millones de habitantes y además de países que son hermanos nuestros. Pero también, a pesar de que es una oportunidad, también es un riesgo, ¿no? Tenemos que tener un poco de atención, porque yo creo que estas 3 cuestiones afectan directamente a nuestro marco vitivinícola y agrario y agroalimentario en general, ¿no? Es verdad que también a nuestros socios o a nuestros socios de Mercosur se le abre también un espectro de 500 millones de habitantes de la Unión Europea con el que pueden competir, ¿no? Por tanto, depende de cómo abordemos esta situación, seremos capaces de que esto sea un buen acuerdo y sea favorable o que realmente sea perjudicial para nuestro sector vitivinícola y nuestros agricultores. Otro punto importante de este acuerdo es que, por ejemplo, en el caso de Mercosur no solamente es un tratado económico y comercial, sino que también es político y social. Por tanto, estamos transmitiendo todos esos derechos ya que hemos alcanzado, por ejemplo, los derechos laborales y los respetos del ser humano aquí en la Unión Europea, pues se va a intentar que todos los países compartamos esos mismos valores, ya sea también de Mercosur como también los países de la Unión Europea. Estamos viendo cómo desgraciadamente existen, parece que nubarrones en el que las exportaciones están bajando, parece que se está ralentizando la economía. Por tanto, yo creo que es urgente que hagamos ese plan de acción, que nos vayamos preparando para realmente ver el impacto que van a tener estas 3 cuestiones sobre nuestra agricultura. Aún no se conocen los detalles exactos, pero sí es verdad que parece que el sector agrario y agroalimentario se les ha otorgado un poco el nombre de sectores sensibles, porque parece que son los que pueden sufrir este tipo de acuerdos, ¿no? De hecho, ya el comisario europeo del ramo ha tenido que habilitar un fondo de 1.000 millones de euros para ayudar a estos sectores sensibles ante un posible impacto negativo. En definitiva, nosotros nos unimos a la petición ya elevada por parte de nuestros compañeros del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, debido a la trascendencia un poco de esta situación, para que realmente el Gobierno de España, en funciones actualmente, pues ya elabore una ruta clara, una planificación, un plan estratégico para realmente analizar los inconvenientes y las ventajas que tienen estas 3 cuestiones y para que realmente aprovechemos las ventajas y también nos protejamos sobre los problemas que puedan venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista, señor Cama. Sí, muchas gracias. También el señor Trump debe de estar un poco inquieto porque la Comisión Europea está pendiente de un informe de arbitraje a través del cual le va a revertir en aranceles a los productos que los americanos querrán vendernos a nosotros, ¿no? En fin, en el contexto en el que estamos, en el del vino, sí me gustaría hacer algunas apreciaciones que creo que todos vayan a considerar. En tema de vinos, somos el 3er país de mayor venta en los Estados Unidos y somos el 8º en volumen. ¿Qué? Y la capacidad total, el conjunto de exportaciones los lidera La Rioja con 67 millones de euros y los vinos espumosos con 66 millones de euros.
Nosotros, no menos importante, por lo que nos afecta evidentemente, tenemos que emplearnos en la defensa de nuestros intereses, representamos el 6,6% del volumen total de exportaciones que se hace a los Estados Unidos. Y me gustaría trasladaros un informe que tengo aquí del Ministerio de Agricultura, del día 24 de septiembre, de antes de ayer, que nos va a dar algunos datos importantes a la hora de mejorar incluso, si cabe, la propuesta que ustedes hacen. El Ministerio dice que la decisión de la Organización Mundial del Comercio sobre los aranceles que quiere aplicar Estados Unidos en relación al tema aeronáutico no es pública ni está todavía autorizada para su publicación. Otro punto importante también es que la lista preliminar que los Estados Unidos ha puesto de relieve era una propuesta de máximos, por lo que debemos esperar a conocer la lista definitiva y los aranceles a aplicar antes de hacer valoraciones. La lista preliminar, además de material aeronáutico, incluye productos alimentarios, que son a lo que nosotros más nos afecta, pero está también el queso, la fruta o el aceite de oliva. En el caso de Estados Unidos, es nuestro tercer mayor mercado de exportación, con más de 200 millones de euros de media en los últimos 5 años, especialmente de vinos espumosos y de calidad, como antes decía que era la mayor parte. La Comisión Económica Europea está realizando en estos momentos gestiones de alto nivel para tratar de sacar a los productos agrícolas de la lista posible de retorsiones comerciales a los Estados Unidos, a la Unión Europea, y aboga por tener un enfoque equilibrado y evitar una escalada de tensiones, pero a la vez dejar claro que la Unión Europea se defenderá. ¿Qué quiero decir con estos argumentos? Muchas gracias, señor Cama. El botón. Muchas gracias. Bueno, gracias por el apoyo de los grupos. Decirle a Adelante Andalucía que vamos a aceptar la propuesta por puntos, porque creemos que si en algún punto estamos todos de acuerdo, pues es importante que así lo dejemos, lo hagamos constar. Y por otro lado, decir bueno que la propuesta yo creo que es clara, es concisa y no deja lugar a dudas, y tampoco se presta a debates ideológicos, ¿no? Porque la propuesta va de defensa del sector del vino de Jerez y no va de liberalismo sí, liberalismo no, que yo puedo debatir con usted, y de hecho le diré que nosotros somos liberales, nuestra esencia es el liberalismo, que precisamente lo que viene a hacer es trabajar para que las personas, las organizaciones, las empresas sean independientes con respecto a las administraciones, pero eso no quiere decir que la administración las abandone. Es decir, una cosa es que trabajemos y pongamos las herramientas para que los individuos y las empresas sean independientes de las administraciones, que es lo que pretendemos los liberales, pero eso no quiere decir, por supuesto, que se abandone ni a las empresas ni a los individuos. Eso quiero que quede claro. Por eso nosotros estamos a favor del libre comercio. Claro que sí, estamos a favor del TTIP. Lo que estamos es en contra, y no sabemos si ustedes están a favor, es de los nacionalismos. Y lo que pretende en este caso, tanto la administración norteamericana, el señor Donald Trump, como otros mandatarios de otros países, es imponer medidas nacionalistas que pretenden, en un mundo global como es el actual, pues pretenden levantar fronteras, poner impedimentos, en este caso al libre comercio, que nosotros creemos que trae muchos beneficios, en este caso a la sociedad. Por eso nosotros queremos, y reiteramos también, luchar contra los nacionalismos y aprovechar todos los beneficios que nos trae el libre comercio. Por eso, ante una amenaza de este grado, como la que lleva amenazando desde hace varios meses, en este caso Estados Unidos, con la importancia que tiene para las exportaciones de nuestro vino, nosotros creemos que es importante estar alerta y ser previsores, porque acerca del informe al que hacía mención el señor Paco Cama, que nos decía bueno que todavía no era seguro, que no se sabía exactamente los sectores, pero es muy probable que termine afectando al sector del vino, aunque empiecen las disputas por el sector aeronáutico, por los problemas que existen en este caso con Airbus y con Boeing. Y además que tenemos, y lo he explicado antes, el antecedente de la aceituna negra en Sevilla, la provincia de Sevilla, ha causado auténticos estragos en familia, en negocios, en cooperativas.
en las que se le ha reducido su volumen de negocio a un 50%, en el que ha habido muchos despidos. Y estamos convencidos que desde las administraciones, para no dejar abandonado a nadie, y dedicando probablemente pocos recursos, o un porcentaje pequeño de los recursos con los que cuenta la Administración, podríamos por lo menos estar preparados en el caso de que llegaran este tipo de contingencias. Con lo cual, la naturaleza de la propuesta es esa. Aceptaremos la votación por punto y agradecemos el voto favorable de los grupos políticos. Muchas gracias. ¿Alguien desea intervenir? Segunda intervención. Señor Cama. Sí, no, quería concluir que... Perdón. Señor Martínez. No la vamos a dejar, señor Cama. Bueno, yo quería un poco abundar un poco que es importante, no es lo mismo sufrir las consecuencias que prevenir, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo también, ¿no? O sea, realmente nosotros lo que estamos planteando es que hay dos eventos o dos circunstancias concretas que dependen de gobiernos y parlamentos externos a nosotros, que nosotros no podemos controlar, pero sí es verdad que lo que sí podemos hacer nosotros es un estudio de impacto y realmente protegernos ante esa situación, ¿no? Y estoy hablando ahora mismo del caso del sector agrícola y vitivinícola nuestro, pero como cualquier otro, ¿no? O sea, estas cosas hay que hacerlas con antelación, ¿no? Y yo he podido comprobar, porque además son públicos, se pueden ver que hay ya estudios de todas las asociaciones agrícolas y agroalimentarias. Está hablando de prácticamente casi todos, han hecho ya un estudio del impacto tanto sobre el efecto del sector vitivinícola, agrícola y agroalimentario, pues del Brexit, de lo que es los posibles aranceles de Estados Unidos, como también, como digo, de Mercosur. Pero realmente este estudio hay que hacerlo de una forma seria. Estas entidades han hecho un estudio producto a producto, porque realmente el impacto no es el mismo dependiendo del producto. Entonces tenemos que hacer ese estudio. Ese estudio le corresponde al Gobierno. El Gobierno central tiene que hacer ese estudio, tiene que reunirse realmente y, como digo, prevenir lo que puede ocurrir, ¿no? Solo si nos anticipamos y conocemos el impacto, podemos tener definido de antemano los mecanismos de protección. Si no lo conocemos, como siempre, reaccionaremos tarde, mal, y ya cuando realmente no tengamos ningún tipo de solución, ¿no? Como digo, quedan 2 años, por ejemplo, en el caso de Mercosur, que yo creo que es de los más importantes de todos los acuerdos que nos pueden perjudicar o nos pueden beneficiar, depende cómo realmente, como decía antes, lo afrontemos. Hay que exigir a nuestro Gobierno que el acuerdo, que definitivamente se ratifique dentro de 2 años en el Parlamento Europeo o en el Congreso de los Diputados, sea realmente para nuestro sector bueno. Por tanto, hay que trabajar duro para que realmente suponga una oportunidad y no realmente suponga la posible casi desaparición del sector nuestro vitivinícola si nos encontramos con que realmente de los países amigos de Mercosur vengan muchísimas importaciones a menor precio que nosotros o que realmente nosotros no podamos exportar en igualdad de condiciones, ¿no? El Gobierno de España, nosotros pensamos que debe hacer sus deberes y no esperar a que sean otros países los que tomen la decisión por ello, porque esto no es una decisión conjunta, porque a lo mejor otros países tomen decisiones que sean realmente mucho más beneficiosos para sus agricultores. Entonces nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Sin ir más lejos, 2 presidentes, por ejemplo, uno de la Unión Europea y otro que pertenece a Mercosur, como son, por ejemplo, el señor Macri en Argentina o el señor Macron en Francia, ya realmente, bueno, el señor Macri también está en funciones como el nuestro, han promovido estudios de impacto en sus respectivos parlamentos, tanto de, como digo, de un acuerdo como de otro. Por tanto, yo creo que es importantísimo. Es absolutamente imprescindible, como digo, que se siga este ejemplo y nos sumamos a la petición realizada ya por nuestros compañeros del Grupo Popular en el Congreso a solicitar a quien ocupe la cartera del Ministerio de Agricultura en breve la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para empezar a trabajar de forma urgente analizando el impacto de estos acuerdos o de estas circunstancias en el sector agrario y agroalimentario español. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Camas. Sí, en esta proposición se hacen tres instancias, ¿no? Una de ellas es la previsión, la segunda es la petición de ayuda y la tercera es la de liderazgo. En una propuesta que ustedes hacen con un pequeño lapsus, porque la presenta don Carlos Pérez y la firma como portavoz Manuel, eso tenéis que tenerlo en cuenta. En fin, nosotros evidentemente estamos en la línea de ayuda y de defensa de nuestros intereses y vamos a votar a favor, pero yo creo que con los argumentos que aquí se han dado en este pleno deberíamos de hacer una propuesta conjunta de todos los grupos donde afinemos de una manera más coherente, desde mi punto de vista, la petición que vamos a hacer al Gobierno de España, al que yo, por derecho, le presumo
de cualquier color político que va a ser y va a liderar los intereses de nuestro país, porque efectivamente si el Gobierno de España no defiende los intereses de nuestro país y nuestros europarlamentarios tampoco lo defienden, pues entonces o sospechamos de ello, pues estamos en una situación bastante débil como en todos los sentidos. Así que, por lo tanto, si queréis, la votamos porque estamos en el fondo de acuerdo en cómo hacer, pero en la forma me parece que esta proposición se debería de afinar mejor y hacer una propuesta más coherente y más acertada de cómo en estos momentos está redactada con la ayuda y la colaboración de todos los grupos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez, para cerrar. Bueno, muchas gracias por el apoyo de los grupos. Decirle al señor Cama que la propuesta es coherente y la propuesta es acertada. Eso no quiere decir que usted para el próximo pleno, o si quiere desde mañana mismo, nos pongamos a trabajar en algún tipo de declaración institucional que ahonde un poco más, junto en este caso con las organizaciones agrarias y la patronal, trabajadores, etcétera, de los vinos del marco de Jerez, para elevar la voz más si cabe, además de esta propuesta, y que llegue pues nuestra petición tanto al Gobierno de España como en este caso a la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que la propuesta pues no sea coherente y no sea aceptada. Con lo cual, agradecer el voto favorable de los grupos políticos y esperamos que finalmente estas amenazas no se cumplan, pero no obstante creemos, sin embargo, que debemos estar preparados ante este tipo de contingencia y en esa línea va esta propuesta. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. Punto por punto votamos, sí. Son 3 puntos. Pasamos a votar la propuesta, primer punto. ¿Voto a favor? Aprobado por unanimidad. Segundo punto. Abstención y por ausencia. ¿Qué? Perdón. Mayoría porque hay 2 abstenciones por ausencia. Segundo punto, ¿voto a favor? Tercero, ¿voto a favor? No, el segundo, abstenciones. Hay abstenciones, perdón. Nada en contra. ¿Hay en contra? Vale. Y tercer punto, ¿voto a favor? Vale, perfecto. Aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente punto. 16. Proposición del Grupo Municipal Popular sobre financiación local. Gracias, señora presidenta. Bien, para poder desarrollar eficazmente las funciones que las entidades locales tienen encomendadas, pues es fundamental que se cumplan íntegramente 2 principios, que son... ¿No se oye? ¿Así? Pues necesitamos que se cumplan íntegramente 2 principios, que son el de autonomía y el principio de suficiencia financiera. Como sabemos, ambos principios son principios conmutativos, es decir, si no hay autonomía no va a haber suficiencia y si no hay suficiencia pues no va a haber autonomía. Pues bien, al igual que viene ocurriendo con la financiación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda ha venido esgrimiendo una serie de argumentos para impedir que se hagan efectivas las obligaciones económicas que tiene contraídas legislativamente con las entidades locales, es decir, está afectando pues a este ayuntamiento de Jerez. Se están esgrimiendo una serie de argumentos como son que no se tienen los presupuestos aprobados, que estamos con presupuestos prorrogados, y, por otra parte, que estamos con un Gobierno en funciones y eso está impidiendo pues que se transfieran una serie de recursos o se puedan ver actualizados esa serie de recursos. Pues bien, además de que no se están haciendo efectivas esas cantidades actualizadas al ayuntamiento, también tenemos paralizadas las liquidaciones correspondientes al año 2017 que tendrían que haber sido abonadas en este año 2019. Esa falta de actualizaciones y esa falta de recursos que están viniendo están provocando pues que este ayuntamiento cuente con menos recursos para poder afrontar todos los tipos de gastos que son necesarios. Esa congelación, además, tampoco permite que
que se pueda ayudar a las entidades locales a ese esfuerzo presupuestario que están haciendo para cumplir con el Real Decreto Ley de 24/2018 de 21 de diciembre, por el que se aprobaban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, de tal forma que se establecía pues, un incremento mínimo asegurado del 2,25% respecto a las retribuciones vigentes en 2018. Y ese incremento en las retribuciones pues, afectaba tanto a funcionarios como a personal laboral del sector público. Y, por último, se ve afectado también un conjunto de líneas de subvenciones estatales que están destinadas a financiar determinados servicios públicos, como, por ejemplo, el transporte colectivo urbano, cuyo importe están congelados. Si están congelados y no se están actualizando esos recursos, estamos prestando desde las entidades locales unos servicios con unos fondos que realmente no están cubriendo el verdadero coste que tienen. Desde el Partido Popular nos preguntamos pues, cuáles son las razones por las cuales el Gobierno, a fecha de hoy, pues, ha incumplido con esas obligaciones legales. Y nosotros, en nuestra proposición, lo que queremos es instar al Gobierno de España que haga efectivas esas obligaciones económico-financieras, actualizando los recursos correspondientes. Reclamamos también ese incremento presupuestario necesario para hacer frente a los incrementos en las retribuciones del personal. Solicitamos también la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local para dar cuenta de las razones que han llevado a esta situación que se ha creado. Y, en cuarto lugar, queremos dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Gobierno de España, a los portavoces de los grupos políticos de Congreso y Senado, así como al Ministerio de Hacienda. Gracias, señora presidenta. Bien, nosotras vamos a apoyar esta propuesta. Evidentemente nos parece oportuno reclamar la financiación que tanto nos falta, lo que sí no quería perder la oportunidad de recordar que aparte de estos problemas la financiación local tiene otros graves problemas, algunos provocados por el Partido Popular junto con el PSOE cuando votaron la modificación de la Constitución española para ponerse a favor de la banca y de ello y como consecuencia la ley Montoro que nos tiene asfixiados desde hace ya unos cuantos años y que además no solo nos quita dinero sino que nos quita competencias. Es así que bienvenidos a la preocupación por la financiación local, señoras y señores del Partido Popular. Adelante, señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Perdón. Vamos a votar a favor de la propuesta porque entendemos que efectivamente el Gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones económico-financieras con las administraciones locales, pero permítanme que les diga que cada vez que el PP habla de autonomía local, a nosotros nos entra la risa. Nos entra la risa. Sobre todo después de que fuera el Gobierno del Partido Popular, con el ministro Montoro a la cabeza, quien perpetrara el mayor ataque que se recuerda a la autonomía de las administraciones locales. Eso lo hicieron ustedes. Y ayuntamientos como este, especialmente ayuntamientos como este, la situación económica en la que este se encuentra, padecen las consecuencias. Nosotros creemos que es importante reivindicar, insisto, que el Gobierno cumpla con esas obligaciones, pero más allá de eso, nosotros creemos que es imprescindible e impostergable un debate que llevamos esperando demasiado sobre la financiación de las administraciones locales. A nosotros nos duele la boca de reivindicarlo en este pleno y en todas las administraciones. Se tiene que dar ese debate. Los ayuntamientos, que son las administraciones que más servicios prestan y servicios de proximidad, están infrafinanciados y ese debate sigue sin darse. Tenemos que revisar los criterios tras los cuales se está concediendo la PIE, porque un término municipal como el de Jerez, con la extensión que tiene, está siendo infrafinanciado o infrarreconocido en ese reparto de la participación en los ingresos del Estado. Tenemos que reivindicarle al Gobierno también eso. Y tenemos que reivindicar también, que me extraña que no lo haya puesto en la propuesta, porque antes el PP me la apoyaba cuando yo la presentaba,
los casi 14 millones de euros que nos debe la Junta de Andalucía, que se nos ha olvidado, se les ha olvidado a ustedes ahora. ¿Se os ha olvidado? ¿Se os ha olvidado? Pues lo ponemos, pues lo ponemos. 14 millones de euros de Patrica. Digo porque a mí también me duele la boca de reivindicarlo. Y ellos estaban gobernando y en este caso ustedes estaban en la oposición y nos lo votaban. Vamos a meterlo, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Si se incluye esa propuesta, nosotros, bueno, incluso sin incluirse, estamos dispuestos a votarla a favor. Pero insisto, creemos que la proposición debiera ser más ambiciosa, porque más allá de reivindicar efectivamente que el Gobierno cumpla con las administraciones locales y el dinero que les debe, que estamos de acuerdo, más allá de eso, abramos ese melón, el melón de la financiación local. De la financiación autonómica también, pero especialmente el de la financiación local. Abrámoslo, porque los ayuntamientos, insisto, están infrafinanciados. Y por otra parte, si el Partido Popular no tiene ningún problema en incluir la propuesta para reivindicar a la Junta de Andalucía los casi 14 millones de euros que nos deben concepto de Patrica, pues mejor que mejor. Y así reivindicamos todo lo que es nuestro. Gracias. Nosotros vamos a votar a favor de vuestra proposición, pero también, como al compañero Raúl se me ha quedado corta, es verdad que tenemos que reivindicar ese pago que se nos adeuda, pero debemos abrir el debate de tanto la financiación local como la autonómica, que además creemos desde Ciudadanos que debe ser un debate que debe ir a la vez, porque si hacemos una reforma de la financiación local y no hacemos la autonómica, no estamos hablando de nada. Repito, vamos a votar a favor, pero me ha faltado un poco de reforma de financiación local y autonómica. Gracias. Señora Álvarez. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo entiendo que usted acaba de llegar al grupo del Partido Popular y no me gustaría hacer demasiado sangre, pero de verdad tengo que decir que tenemos que refrescar la memoria del Partido Popular. Yo creo que no entiendo cómo pueden ustedes hablar sin ningún tipo de pudor de autonomía local y de suficiencia financiera. ¿Cómo se permiten el lujo de venir a dar lecciones de respeto a la autonomía local? Lo digo porque en la historia de los municipios, desde que la Constitución de Cádiz los creó, no ha habido mayor ataque a la autonomía local que el que llevó a cabo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local aprobada por el Gobierno del señor Rajoy. Es que no ha habido un mayor ataque. Es que no podemos aprobar ni nuestros presupuestos. Y conste, y les recuerdo que el texto vigente no es el que en un principio elaboró el Gobierno central del Partido Popular, porque de entrada el mismo Consejo de Estado dictaminó la inconstitucionalidad de muchos de sus artículos por el ataque que suponía a la autonomía local. Fíjense, hasta qué punto atacaba la autonomía local que el Consejo de Estado, órgano consultivo de la Administración central, se vio obligado a echar el freno al anteproyecto de ley. Pero la cosa no quedó así. La ley aprobada fue objeto de diversas sentencias del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos por la lesión que suponía el principio constitucional de autonomía local. Con esta ley, la autonomía local queda supeditada a la suficiencia financiera, cuando según la Constitución la suficiencia financiera ha de garantizarse para poder posibilitar la autonomía local. Es que es una verdadera incoherencia y un ataque brutal a las administraciones locales. Es el Gobierno del Partido Popular, el del señor Rajoy, el que sujeta a los ayuntamientos a límites a su potestad de autoorganización y en la prestación de los servicios, que como administración más cercana demandan los vecinos y las vecinas. Somos la mano cercana de todos los vecinos y las vecinas y estamos sujetos a una ley que nos prohíbe poder autofinanciarnos y tener capacidad de autoorganización. Es el Gobierno del Partido Popular de Rajoy el que sujeta a los ayuntamientos a un férreo control y suministro de información como si fuéramos menores de edad. Y mientras el Partido Popular, siempre que gobierna, tiene como objetivo limitar la autonomía local y la suficiencia financiera, les voy a recordar cuál es la ley autonómica que más garantiza la autonomía local, precisamente la andaluza, aprobada en 2010, por supuesto, por el Gobierno andaluz del PSOE, la ley que lleva por nombre Ley de Autonomía Local en Andalucía. Por tanto, no vamos a admitir lecciones de ustedes ni más ejercicios de cinismo. En cualquier caso, les adelanto que vamos a votar a favor de los puntos 1 y 2, siempre que acepten la votación por puntos, porque entendemos que el Gobierno de España, con el señor Pedro Sánchez al frente, en cuanto legalmente pueda llevar a cabo lo que se le insta, no nos cabe duda que lo tendrá a bien poder llevar a cabo.
Al punto 3 nos tendremos que abstener porque entendemos que esa convocatoria no podrá llevarse a cabo de forma urgente con un Gobierno en funciones, como bien ustedes saben. Así que esa es nuestra postura y ese es el planteamiento de la propuesta. Muchas gracias. Señora Marín. Gracias de nuevo, señora presidenta. Bien, en relación a la asfixia que ustedes dicen que el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional dejó a los ayuntamientos, desde el Gobierno del Partido Popular lo que se trataba era de ver cuáles eran las competencias que tenía cada administración y que cada administración pudiera tener una financiación. Con respecto a lo que indica el grupo de Adelante, respecto a reclamar a la Junta de Andalucía la deuda que tiene con los ayuntamientos, bueno, pues evidentemente no tenemos ningún inconveniente porque desde el Partido Popular lo que se trata es de buscar lo mejor para Jerez, independientemente del color político que tenga la organización. De hecho, nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha reconocido que durante el año, lo que resta de 2019 y 2020, va a pagar la deuda que tiene contraída con los ayuntamientos. Por lo tanto, no tenemos, es una deuda que no se ha generado en el tiempo que el PP y Ciudadanos están gobernando en la Junta, es una deuda que viene de manera histórica, pero se va a tratar de poner solución a ello. Con respecto al tema de la financiación autonómica, por supuesto que nosotros tenemos que tener en cuenta también esa falta de financiación del Gobierno central hacia la autonomía. No lo hemos querido plantear en el primer momento, pero por supuesto que mucha parte del problema que estamos teniendo, pues se debe a esa paralización, a esa asfixia económica a la que en los últimos meses el Gobierno central ha venido teniendo con las distintas comunidades autónomas, que está impidiendo que se presten determinados servicios básicos. Hay servicios sociales y son los grupos más desfavorecidos los que se están viendo más afectados por este tipo de maniobras políticas que se están llevando a cabo a nivel nacional. Por lo tanto, evidentemente que parte del problema que luego se traslada a nivel local viene de esa falta de financiación en su momento a las comunidades autónomas de ese pago. Sí, vamos por partes. Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular, con el ministro Montoro a la cabeza, perpetró un ataque terrorífico contra la autonomía local. Y es evidente, y nos limita no solo económicamente, nos limita incluso a la hora de poner en marcha competencias propias en la ejecución de servicios e incluso para la definición de tipos impositivos determinados. Y eso lo vemos aquí, en este ayuntamiento, lo vemos todos los días. Nos tiene atados de pies y manos. Pero el Partido Socialista no debiera ser quien sacara tampoco mucho pecho de eso. Digo porque el Partido Socialista, bien que levantó la manita con la reforma de la Constitución, que derivó después en la ley Montoro. Y lo estamos pagando todos, y las administraciones locales especialmente. Y nos limita en la prestación de servicios públicos. Y nos limita en la imposición de determinados tipos impositivos. Y realmente, bueno, lo vemos todos los días, tenemos que trabajar un presupuesto y estamos atados de pies y manos. Eso por un lado. Después, por otro lado, efectivamente, la deuda que contrajo la Junta de Andalucía no es una deuda que haya generado este Gobierno de la Junta de Andalucía. Es una deuda que viene de los gobiernos del Partido Socialista. Son 14 millones de euros. A mí me alegra que diga usted que el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que entre este año y el que viene lo va a pagar. Cuenten ustedes con 14 millones de euros para estos dos próximos ejercicios, que nos van a venir muy bien a este ayuntamiento. 14 millones de euros, Vamos a guardar el acta, a ver, cuando termine 2020, se lo voy a recordar yo, a ver dónde están los 14 millones de euros, a ver si no están con los 5 millones del Centro Tecnológico del Motor. Y después, con respecto a la reforma de la financiación local,
Yo estoy con usted en que efectivamente la financiación autonómica también necesita una reforma profunda. No le puedo comprar el discurso de que el Estado infrafinancia a las comunidades. A ustedes no, porque ustedes han estado gobernando el Estado y han estado haciendo lo mismo. Entonces me cuesta. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que la financiación local y autonómica merece también una reforma. Y en cuanto a la financiación local, pues lo que tenemos primero es que garantizar autonomía y después necesitamos que el Estado nos reconozca las competencias que prestamos, los servicios públicos que atendemos, se nos dote y se nos financie. En definitiva, que se reconozca el trabajo que se hacen desde las administraciones locales, porque solo así van a poder salir adelante. Y especialmente una como esta, con la losa que acumula y que evidentemente pues hace que todo sea mucho más difícil. La propuesta es buena, nosotros la vamos a votar a favor, simplemente que me aclare si definitivamente vamos a incorporar el punto de la Patrica. Gracias. Señora Brazo. Señora Álvarez. Bueno, yo creo que tengo que seguir refrescando la memoria, ¿no? Insisto que es un verdadero ejercicio de cinismo del Partido Popular utilizar la financiación local como ariete contra